Muy buenas tardes, amigos y amigas de Alex Comunica. Gracias por estar un día más ahí. Gracias por elegirnos, quizá pues para inspiraros o al menos para descubrir algo nuevo, para enfocaros quizá también en vosotros, en vuestra esencia, en vuestro espíritu, en vuestra alma, que yo creo que es quizá lo máximo que podemos aspirar, ¿no? Esta mañana en un directo que hacíamos desde la playa del Milagro, aquí en Tarragona, hablábamos precisamente de esa necesidad que el ser humano tiene de cambiar el mundo, mejorar el mundo, cuando quizá lo que debería hacer es mejorar su mundo, ¿no? Y a veces dejar de buscar tantas respuestas, ¿no? Fuera. Y dejar de mirar tanto la agenda, que si la agenda 2030 por aquí, que si los oscuratis, illuminatis por allá. Y que hay un plan, sí, hay una agenda, obviamente, claro que hay un plan, hay una agenda, si sabemos, ¿no? Las élites son como son, los poderosos les encanta demostrar su poder y que pueden jugar con nosotros, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Hoy hemos titulado este programa 2023, ¿hacia dónde va la humanidad? Y para ello va a ser un placer, un honor poder charlar, conversar con un buen amigo de este programa, alguien que sé que os inspira a muchos de vosotros, como es Emilio Carrillo, que ya nos acompaña aquí en directo. Emilio, bienvenido. Pues muchísimas gracias, Alex. Un placer comenzar este año precisamente en este diálogo contigo y con todos tus amigos y amigas. Fíjate que el otro día estaba viendo la charla interesantísima que tuviste con Enrique de Vicente. Cierto, a Enrique de Vicente cada 2 por 3 le están sancionando y quitando vídeos del canal. Eso será porque dice cosas inconvenientes, incómodas y que no convienen al sistema, ¿no? Tu charla no la quitaron, pero sí que a mí me inquietó un poco. Hubo cosas inquietantes un poco de aquella charla. ¿Inquietantes en qué sentido? Que vemos que hay una agenda, ¿no? Un plan que se está desarrollando, hay unos oscuros que están ahí por detrás, ¿no? Tejiendo la realidad, moviendo los hilos. Y una vez es claro, ante esos discursos o esa idea, se queda con la idea quizá de que no tiene poder para cambiar las cosas, ¿no? Nos desempoderamos, nos vemos impotentes. Sí, pero esa es una falacia, querido Alex. Forma parte también de la agenda. Es decir, también de la agenda de ellos, vamos a denominarlo así, se incluye el que tengamos la sensación ya no solamente de miedo, ¿no? De inseguridad, de incertidumbre, lo que yo llamo el trípode del peligro existencial, estar Mm, permanentemente con miedo, inseguridad e incertidumbre, sino también nuestro desempoderamiento. De ahí que hay algo muy importante y me alegro muchísimo que tú hayas comenzado precisamente tu intervención haciendo referencia a ello. Es decir, es enormemente importante que la mirada hacia afuera, que es imprescindible, es decir, mirar hacia afuera, lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en la sociedad, el intentar en la medida de las posibilidades de cada uno paliar tanto sufrimiento, tanto dolor que hay en la humanidad, que hay en general en los reinos de la naturaleza y en la madre tierra, pero que todo ello tenga un basamento muy profundo en nosotros mismos. Creo que precisamente además va a ser enormemente importante para el año que comenzamos ahora, para el ciclo anual del 2023, que afrontemos todo lo que está fuera, que es necesario afrontar con conciencia, con conocimiento de causa, buscando la verdad, pero evidentemente es imprescindible cada vez es más urgente que eso se haga desde un muy potente anclaje interior, porque si no vamos a estar absolutamente perdidos en medio de esa vorágine tan tremenda que se ha generado y que se va a seguir generando. ujú. ¿Qué crees tú, Emilio, que va a caracterizar este 2023? Pues el 2023 creo que es muy fácil, demasiado fácil, Alex, el señalar qué es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque es tan simple como mirar las piezas del puzzle que se han ido poniendo sobre la mesa a lo largo de los últimos años. Es decir, yo miro hacia atrás, que lo podemos hacer cualquiera, por supuesto, y vamos viendo cómo llevamos ya por lo menos 3 lustros donde se van poniendo distintas piezas, a mí me gusta llamar piezas distópicas, ¿no? De conflicto, de tensiones, de controversias, generando ese miedo y esa inseguridad a la que antes hacía mención. Y yo diría que el año 2023 va a ser el primero de 5, además me atrevo a decir que va a ser el primero de 5, donde esas piezas de distopía, los mismos que la han ido poniendo sobre la mesa, van a ir construyendo lo que ellos quieren construir
con esas piezas. ¿Por qué hablo de que esas piezas se han puesto ya? Pues porque podemos mirar a lo que ha ido sucediendo en la humanidad desde que comenzaron las crisis sanitarias, vamos a llamarlas así para evitar cualquier tipo de problema, ligado a la gripe porcina y a la gripe aviar. Y lo que tuvo también como inicio del siglo XXI, todo lo que fue la amenaza terrorista, con el tema de las Torres Gemelas como elemento fundamental. Posteriormente, no pasaron muchos años y se provocó una enorme crisis bancaria y financiera, 2008, 2009, 2010. Esa crisis bancaria y financiera ya por el 2011-2013 llevó a una enorme crisis fiscal, de endeudamiento de los estados, con todo lo que ello supuso de un zambombazo inmenso al tejido empresarial, al empleo, ¿no? Y estábamos como todavía noqueados, ¿no? Levantándonos de la lona, ¿no? Después de tantos golpes, cuando aparece la famosa crisis sanitaria que nos ha vapuleado durante varios años. Y cuando alguien dice que esa crisis sanitaria ya ha terminado, ¡plaf! Ahora viene una serie de tensiones geopolíticas, la guerra de Ucrania, nuevamente la elevación de precios, la subida nuevamente de tipo de interés. Si vemos todo esto, no lo podemos ver como hechos aislados, tenemos que verlo como una concatenación de circunstancias donde, como antes decía, las piezas se van poniendo sobre la mesa y no se nos olvida algo muy importante, unido a todo ello, el cambio climático, ¿no? Con todo lo que conlleva también de miedo, de zozobra, de algo que se habla mucho, pero en paralelo no se hace nada, lo cual es toda una paradoja, ¿no? Entonces, cuando vemos todo esto, yo lo pongo en la mesa y digo, oye, ya están todas las piezas del puzzle. Yo creo que ya no queda ninguna pieza del puzzle por poner, porque además, si analizamos la sociedad, vemos que ha habido una enorme crisis de identidad desde el punto de vista del desprecio de la ancianidad, la confusión sexual, la enorme tasa de suicidios, el incremento enorme del sentimiento de soledad y después, por supuesto, las tecnologías, ¿no? Con todo lo que tiene de alineación del ser humano, de estar todo el día pendiente de la pantalla, de monitoreo. Digo, oye, entre tú y yo, Alex, ¿falta algo? No, ya no falta nada. Ahora de lo que se trata es de que tantas piezas que han ido apareciendo se vayan poniendo en orden, en ese nuevo orden que ellos pretenden. Y además el señor este, que es una especie de vocero, ¿no? De gran portavoz de esa especie de gobierno en la sombra que tenemos, que es el señor Billy Gates, ya hace unos días nos ha dicho con claridad, nos quedan 5 años difíciles. Él lo ha dicho ya, 5 años difíciles. Es decir, ellos tienen una estimación de que para recomponer todas estas piezas que han ido poniendo, para componerlas, para dar el nuevo orden, se necesitan 5 años. 5 años, entre comillas, difíciles. Y este año 2023 es el primero. ¿Pero qué más puede pasar, No se Emilio? trata ya tanto de lo que pueda pasar más, sino de cómo se van ordenando las piezas Ah, que están en el puzzle, Alex. entiendo. Es decir, no va, es decir, ya sabemos lo que es una crisis sanitaria, ya Ujú. sabemos lo que es una crisis económica, ya sabemos lo que son las crisis sociales, ya sabemos lo que es el papel de las tecnologías desde el punto de vista del control cada vez más evidente. Tú hablabas de algo que es muy, muy cierto, la censura, ¿no? A Enrique, a mí mismo, ¿no? Los informes trimestrales que hago en Ecocentro, pues lo están censurando. Incluso antes de terminar el informe ya están censurados. En definitiva, de lo que hago referencia es que a lo que vamos a vivir es las piezas que se han ido poniendo, ir viendo cómo se van compactando. Y eso, desde luego, lo vamos a ir percibiendo y viviendo, por lo menos aquellos que tengamos ojos para verlo, desde un punto de vista de un mayor control, de una mayor distopía y de un mayor sufrimiento en clave de la humanidad en su conjunto. Un mayor control, que es como todo. Una cosa es que ellos pretendan controlarlo todo, otra cosa es que puedan. El otro día, en una charla que tuvimos también muy interesante con Ramiro Calle, el gran Ramiro, nos dijo que estábamos en una sociedad enferma precisamente por eso que decías tú, Emilio, porque no tenemos un anclaje interno. Es decir, nos dejamos llevar, vamos como pollo sin cabeza por ahí, ¿no? Porque no sabemos, no tenemos un oremus claro, no tenemos una brújula interior bien afinada.
Y yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Porque si uno no tiene una buena brújula interior que esté bien calibrada, si uno no tiene ese anclaje, pues se lo cree absolutamente todo. Y los de un bando, y de un otro, y de este, y del otro, pues juegan contigo, porque fake news, noticias falsas hay por todas partes, ¿no? También a raíz de la crisis sanitaria corrieron muchos bulos también, ¿no? De todos los bandos, ¿eh? Aquí hablo de todos los bandos, que claro, eran cosas muy difíciles de creer. ¿Pero por qué? Porque quizá nos falta ese anclaje interior, que quizá viene por alimentar la intuición o por aumentar la intuición, ¿no? La intuición personal, aquello que está antes de la sabiduría, aquello que está antes del hemisferio izquierdo, aquello que está antes de la lógica y la razón. Algo que nos ayude a saber, a discernir, ¿no? Que nos ayude a saber si eso es correcto o no es correcto, si eso funciona o no funciona, si me están tomando el pelo o no. Escuchándote, se me ocurre un símil, ¿no? Cuando hablaba contigo de que las piezas se han puesto en la mesa y que ahora hay que ordenarlas, escuchándote, para que nos quieren hacer bailar, ¿no? Al ritmo que ellos marcan, se me ocurría el símil de que lo que se ha hecho durante estos años es componer canciones, ¿no? La canción climática, la canción sanitaria, la canción económica, la canción tecnológica, se han compuesto canciones, ¿no? Y yo diría que ahora de lo que se trata es que el disc jockey, con todas esas canciones, las ordene para tenernos bailando continuamente, ¿no? Y van cambiando de una canción a otra, que es lo que vamos a vivir durante el 2023 y posiblemente durante 5 años, nos van cambiando una canción a otra. ¿Con qué objetivo? De que estemos siempre bailando al son que ellos tocan. A partir de ahí, ¿de qué se trata? Pues no se trata de que nos desgarremos las vestiduras, no se trata de que nos demos con la cabeza contra la pared, se trata de que nos demos cuenta y a partir de darnos cuenta decir, este baile no va conmigo. Pero claro, decir que este baile no va conmigo significa que cada uno en particular tiene que hacer todo lo que esté en su mano y todos tenemos margen de maniobra, nuestras circunstancias personales, familiares, laborales, pero todos tenemos margen de maniobras para decir, oye, yo a este disc jockey, me gusta llamar el flautista de Hamelin, yo a este flautista de Hamelin no le voy a seguir su ritmo. Voy a intentar, en la medida de mis posibilidades, llevar una vida distinta, con unos patrones, unos paradigmas, unos principios, unos valores, unas prácticas cotidianas, una forma de relacionarme con los demás y una forma de relacionarme conmigo mismo que no tenga que ver esto. ¿Y dónde encontramos esos nuevos patrones? ¿Dónde encontramos esas pautas? Pues yo lo tengo muy claro y puedo estar equivocado, no estoy en posesión de la verdad. Lo comparto esto como hipótesis para la consideración, pero yo lo encuentro en la trascendencia, lo encuentro en la espiritualidad, no en las religiones, Alex, no en las religiones, que también forman ya parte del mismo baile hace mucho tiempo, tergiversadas y manipuladas. Pero sí la encuentro en la espiritualidad, sí lo encuentro en los sabios y sabias, en las grandes mujeres y en los grandes hombres que a lo largo de la historia de la humanidad nos han enseñado una serie de cosas que ahora son más imprescindibles que nunca para, como tú y yo estamos hablando, reconocernos a nosotros mismos, anclarnos en nosotros mismos, darnos cuenta que cada uno tenemos un poder inmenso, porque aunque los medios de comunicación, el sistema educativo, los influjos que tenemos por un sitio y por otro, quieran que lo olvidemos, tú y yo somos imperecederos. Todos los seres humanos somos imperecederos. Quieren que lo olvidemos. El transhumanismo, es decir, el infrahumanismo, que es lo que se persigue, el gran objetivo es que olvidemos nuestra dimensión imperecedera, con el nombre que le quiera dar cada uno, y que creamos que somos unos meros entes físicos, emocionales y mentales con fecha de caducidad. Y a partir de ahí, claro, sometidos al miedo y sometidos a la incertidumbre. Hay que empoderarnos, hay que recordar lo que somos y hay que llevar una vida distinta a los patrones y pautas que ellos quieren en la medida de las posibilidades que cada uno tenga. Hay que recordar lo que somos, Emilio. La gran pregunta, ¿qué somos? Lo más importante, no me quiero perder en palabras, yo podría expresarlo, lo expreso en cursos, ¿no? y en conferencias específicas al respecto, pero en el contexto en el que estamos, Alex, no me quiero perder en palabras. Yo hablo claramente de que en el ser humano hay algo que cuando morimos físicamente no muere. Y a partir de ahí que cada cual lo llame como considere oportuno. Si nos vamos a una tradición como la cristiana, se le llama la dimensión álmico y espiritual. Si nos vamos a los sabios de la Grecia clásica, se le llama neuma. Si nos vamos al ámbito del yoga, se le llama el atma. No me quiero perder el nombre.
hay gente que lo llama la luz, gente que lo llama amor, gente que lo llama energía. Si es que lo de menos, lo importante es darnos cuenta que lo que somos no va a perecer con el fallecimiento físico. Y a partir de ahí, no le tengamos tanto miedo a lo que supone vivir de una forma que no sea estar permanentemente atendiendo los requerimientos de nuestra parte efímera, de nuestra parte pasajera. Vamos a ver que yo soy otra cosa. Y fíjate, el idioma que tú y yo hablamos, el idioma castellano, lo aclara muy bien. Los ingleses tienen más problemas, mira, pero con el verbo to be. Pero nosotros, que tenemos un verbo que es ser y otro verbo que es estar, una cosa es el estar, que es lo perecedero, que es el Emilio de turno, el Alex de turno, que en algún momento, yo espero que sea lo más tarde posible, pero que en algún momento va a terminar sus días en el cementerio o incinerado en el crematorio. Eso es el estar y otra cosa es el ser. Y ese ser hoy está en Emilio y dentro de un tiempo seguirá siendo, pero no en Emilio. Y el ser que está en Alex hoy está en Alex y llegará un momento en el que no está en Alex. El recordar eso y el ponerlo en valor para no estar permanentemente sometido a los miedos, al miedo a la muerte, al miedo al que pasará. Oye, que somos inmortales. Vamos a confiar además en esa vida, que la vida somos nosotros y la vida es todo lo que nos rodea. Vamos a establecer unos lazos de comunión en confianza con esa vida y con la naturaleza y con la madre tierra y, por supuesto, entre nosotros mismos. Claro, entonces aquí hay mucha gente que ya lo están preguntando en el chat. Pues a mí me encantaría, Emilio, por aquí lo dicen, sentir esa esencia, sentir ese ser que realmente somos. Bueno, sí, las cosas son mucho más sencillas, Emilio, de lo que parecen. Yo esta mañana, por ejemplo, yo lo digo por poner un ejemplo, una manera que podéis tener muchos de poder conectar con eso que no es efímero, con eso que es eterno y que está dentro de nosotros. Pues esta mañana, oye, me he ido con mi traje neopreno, me he ido a bañarme a la playa del Milagro aquí en Tarragona, que ha sido una experiencia fantástica. Hacía un frío también que no veas, un frío que pela. Pero he sentido ahí, justo en ese momento, he sentido un despertar, he sentido el presente, he sentido la eternidad. En ese momento, experimentando la naturaleza, la brisa del mar, el agua, fría, sí, fría, pero el agua que te despierta, que te hace reaccionar, que te hace poner la piel de gallina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, buscar experiencias, Emilio, que nos llevan a conectar con esa eternidad que somos, porque eso que te da calma, eso es lo que te da una mente clara, una mente positiva, una mente indomable, difícil de controlar. Y claro, esa experiencia que tú comentas, que desde el punto de vista místico, que nos puede despistar un poco, pero se le ha llamado la experiencia de Dios. A ese instante sutil, a ese instante sagrado, que se puede dar por muchas circunstancias y en donde uno percibe que hay mucho más, no solamente fuera, sino dentro, es lo que la mística ha llamado la experiencia de Dios. Eso puede ser un contacto con la naturaleza, como ha sido tu caso. Puede ser un contacto entre seres humanos. Puede ser una mirada. Puede ser un encuentro. Puede ser una sintonía vibracional de almas que en un momento determinado nos encontramos en determinado lugar y en determinada circunstancia. Puede ser el encuentro con esos maravillosos seres que nos acompañan, que son los animales, ¿no? Con los animales que nos acompañan, esas experiencias que podemos vivir con ellos, pero puede ser algo tan sencillo como un baño en el mar o el caminar descalzo sobre el césped o el poner la espalda en un árbol o el mirar el firmamento nocturno o mirar la puesta o la salida de sol o mirarnos a nosotros mismos y percibir que más allá de tanto ruido, hay algo en nosotros que es inefable y que es imperecedero. Detectar entonces el ruido. ¿Dónde está el ruido? Mira, has dicho algo muy interesante. Hay diferentes piezas, que como muy sabiamente decía Emilio, se están poniendo ahí, ¿no? Se han puesto las diferentes piezas en este puzzle que parece que tienen que ir encajando. ¿Para qué? Para que entre ya ese nuevo orden mundial y se instaure el nuevo orden mundial. Y como decía Emilio, bueno, Bill Gates ya ha dicho en 5 años. Bueno, tenemos 5 años, pero es como todo, 5 años, en el que quizá habrá gente que experimentará o vivirá ese nuevo orden mundial, pero luego estaremos otros, habrá otros. Y yo me incluyo, Emilio, y yo también incluyo a Emilio, se incluyo también a todos los que estáis viendo este programa o veis otros canales fantásticos como, por ejemplo, La Caja de Pandora, Mindalia y tantos otros compañeros que están ahí trabajando por la luz y por ese nuevo despertar, ese nuevo mundo. Ah, que no.
no estaremos en ese nuevo orden mundial. Es decir, aquí habrá dos mundos, Emilio. Es decir, habrá una bifurcación, dos sistemas que convivirán. Ujú. De hecho, ya lo hay, ¿eh? De hecho, ya lo hay. Lo que sí va a suceder, y vuelvo a hablar de los 5 años, porque ha sido la primicia que nos ha dado este señor que habla como vocero de los que habla. Y fíjate, porque esos 5 años, con ese disc jockey que va a estar permanentemente enlazando una canción con otra de las que han ido componiendo durante estos años, te agradezco muchísimo este encuentro por muchas cosas, Alex, pero entre otras cosas porque este símil haya salido, ¿no? Como creación conjunta de lo que es poner piezas de un puzzle e irlo armando, ¿no? Canciones que ahora ya el DJ va ordenando, ¿no? Conforme a su antojo dentro de ese nuevo orden. Todo eso que se persigue, que dentro de 5 años estemos agotados. De lo que se trata es de que estemos cansados por completo de tanto miedo, de tanta inseguridad, de tantas tensiones, de tantos conflictos. Y entonces, dentro de esos 5 años, es decir, del 2027 para adelante, vendrán los que algunas tradiciones espirituales nos han dicho. Cuando estemos cansados, cuando nos tengan agotados, se realizará la proclamación mundial, por ejemplo, lo dicen así de claro los textos cristianos, la proclamación mundial de paz y de seguridad. Es decir, esos mismos que nos han agotado dirán, oye, ya tenemos la panacea, ya hemos conseguido el orden necesario como para garantizar la paz y la seguridad. Y nos dicen estos textos, ojo, ojo, que no os engañen, porque no habrá paz, no habrá seguridad, será todo lo contrario, será el dominio, será el control, será el triunfo de la iniquidad, será ese nuevo orden. Y para llegar a eso, Alex, al hilo de lo que acabamos de compartir, se nos quiere cansados, agotados de tanto bailar las sucesivas canciones que el DJ nos va a ir colocando con el material que ya se ha ido generando. A partir de ahí, ¿qué es lo que nos corresponde? No bailar ese baile. Es la única forma de que de verdad no tengamos la lengua afuera y estemos agotados para que vulnerables hagan con nosotros lo que consideremos oportuno. Y la única manera de no bailar ese baile significa mirar hacia adentro. Es decir, miramos hacia afuera, no vamos a perder la vista de lo que sucede fuera, pero ahí encontramos precisamente el faro que nos ilumina para mirar hacia adentro. Una vida más sencilla, una vida más en conexión con lo que realmente somos, lo que es el ser humano, lo que es la vida, lo que es la naturaleza, la simbiosis con la madre tierra, el acercamiento de corazón entre todos nosotros. De eso se trata. El disjockey quiere que todo esto los olvidemos, que estemos en el materialismo, el economicismo, el consumismo, el egocentrismo, ahí siempre deshumanizados, desnaturalizados. Ahí están las canciones que quieren que bailemos. Y nosotros ante eso, ¿qué hacemos? Oye, gracias, pero yo ese baile no es el mío. Yo voy a caminar por otro lado en la medida de mis posibilidades. Sí, tengo responsabilidades familiares, tengo actividades laborales, pero siempre hay margen de maniobra y siempre hay un recuerdo que debe estar en mí, haga lo que haga, de eso que soy y que me debe llevar a no estar permanentemente cogiendo el brazo que el de jockey, el flautista de Hamelin, me está ofreciendo. Bueno, pues tenemos que montar nuestra propia discoteca, Emilio. De hecho, ya se están haciendo cosas ya, ¿eh? Es decir, se están haciendo, por ejemplo, aldeas, ecoaldeas, bueno, por llamarlo de algún nombre, aldeas sostenibles, aldeas al margen del sistema, se está intentando. De hecho, en Huelva hay una y bueno, ahí en diferentes rincones de España se está haciendo, fuera de España también. Se está intentando crear un sistema aparte al margen. ¿Para qué? Para aquellas personas que no queremos ser ni controlados ni controlables. Lo cual no quiere decir tampoco vivir fuera del sistema o al margen del sistema. Yo aquí en el programa siempre he dicho, Emilio, estarás de acuerdo conmigo, que hay cosas del sistema que están bien. Y tampoco vamos ahora a renegar todo, ¿no? El sistema antiguo, el sistema viejo, mío, nos vamos a cargar absolutamente todo, ¿no? Hombre, hay cosas que se pueden utilizar, pero para bien. Tú hablabas, por ejemplo, es cierto que nos tienen alienados con las pantallitas, pero no es menos cierto que gracias a esta tecnología, pues programas como este, otros canales estupendos que hay en YouTube y en otras plataformas, tienen mucha difusión. Por ejemplo, servicio de streaming, ¿no? Hablamos de una de las muchas que hay. Netflix. Hombre, Netflix, está claro, primado negativo. Bueno, hay muchas cosas en Netflix que huelen mal. Pero también es cierto que a veces se les cuelan cosas, ¿eh?
se les cuelan, por ejemplo, un documental donde sale Gwyneth Paltrow hablando de la homeopatía como la gran panacea para curar muchas enfermedades. Es decir, se les cuelan también cosas que tienen que ver también con el nuevo sistema. Es decir, que es como si el viejo sistema lo quisiera controlar todo, pero les está saliendo el tiro por la culata. A veces tengo esa impresión. No sé si también tienes esa impresión tú, Emilio. Hombre, yo lo que tengo la seguridad, no la impresión, tengo la seguridad absoluta, Alex, de que las tecnologías, como tal, lo que llamamos la revolución científico-tecnológica, es un éxito de la consciencia humana, no de la inconsciencia humana, sino de la consciencia humana. No tengo ningún tipo de duda. Cosa distinta es que los que están a lo que están quieran utilizar ese fruto de la consciencia humana en contra de la consciencia humana y favoreciendo el inconsciente colectivo. Cosa distinta, pero es fruto de la consciencia humana. Y claro, algo que es fruto de la consciencia humana, siempre, siempre va a haber posibilidades de usarlo a favor de la consciencia. Es imposible que no sea así. Y ya no solamente estoy hablando en prácticas de vida que tengan que ver con cosas colectivas comunitarias como la que tú estás comentando, que por supuesto que hay muchas y afortunadamente funcionan muy bien y cada vez más. Cerca de donde yo vivo hace ya mucho tiempo que funciona la ecoaldea de los Portales en la provincia de Sevilla, pero en la Hospedería del Silencio, donde yo comparto retiros prácticamente todos los meses, también se está formando una comunidad consciente, por un sitio, por otro, por donde queremos que miremos. Pero también tú estás creando una comunidad consciente, permíteme que lo personifique en ti. No, pero es que es cierto, es decir, porque gracias a la evolución de la consciencia que ha permitido la revolución tecnológica, hay comunidades que no tienen que ser físicas, pueden ser comunidades en la distancia, pero de personas que se encuentran, de personas que comparten, gracias precisamente a las tecnologías. Y yo esto lo estoy viviendo en distintas plataformas, en distintos encuentros, y veo que es una gran verdad y que además trasciende fronteras, porque en torno a tu comunidad, que permíteme que lo llame así, tu comunidad consciente, hay personas de la península ibérica, personas de muchos puntos de Europa, personas de América Latina, personas de Canadá, personas de Australia, que siempre que tengamos la posibilidad de conexión idiomática, podemos hacer un punto de encuentro. Y esta conexión ya no es una conexión de Alex, Emilio, Margarita y Pedro, es una conexión de almas, que es lo que estamos creando y lo que estamos creando, Alex. Fíjate, Emilio, por ejemplo, ¿no? Ahora está de moda también, que a veces nos ponemos siempre en la moda de criticar las cosas sin analizarlas bien o ver qué provecho podemos sacar de ello, ¿no? Todo el mundo está en contra del metaverso. ¡No, el metaverso! El diablo, Belcebú, el 666. Bueno, a ver, el metaverso es una plataforma. Imaginaos que en el metaverso se pudiera crear una comunidad de despertar álmico, espiritual o conexión o crear también ahí una comunidad. Es como si dijéramos, YouTube es un invento del diablo, un invento de los oscuratis, de los illuminatis. Bueno, pues gracias a YouTube tú ahora mismo estás viendo este programa. Entonces, ¿por qué no utilizamos las plataformas? ¿No? En vez de criticarlas tanto, denostarlas, y al final, pues que si no, al final, ¿qué hacemos? Nos vamos a vivir como unos anacoretas ahí en la montaña, nos vamos ahí a la cueva. ¿No? Es decir, porque somos seres gregarios, necesitamos estar en comunicación, compartir con otras personas, vivir en comunidad. Imagínate que podamos aprovechar, Emilio, el metaverso a nuestro favor. Mira, lo que está detrás mío es una pequeña parte. Algunos creen que es una especie de montaje de estos que se hacen virtuales, ¿no? Esta habitación que se ve aquí tiene una extensión a un salón que está aquí a mi derecha, que tiene más de 100 metros, y en total hay 5.500 libros, 5.500 libros que entre mi esposa y yo hemos ido haciendo por nuestras experiencias vitales a lo largo de nuestra vida. Ahí, entre comillas, hay de todo, Alex. En la parte que está en el fondo, precisamente detrás de mi cabeza, es mi parte de docente universitario de economía. Ahí están textos de administración de empresa, de macro y de microeconomía, de política económica. Le tengo cariño por lo que me aportaron en mi vida. Los consulto raramente, raramente. Últimamente lo he consultado uno porque tenía interés con un dato de inflación, pero raramente consulto alguno de esos libros. Dentro de estos 5.000 y pico de libros, mi consciencia me va llevando a seleccionar. Y eso es lo importante. La tecnología es una enorme biblioteca, no de 5.000, de 5.000 millones.
Y ahora bien, aquí estás tú, aquí estoy yo, y tenemos que ser en conciencia lo que vamos seleccionando. Hombre, claro, si lo que hacemos es estar como bobos mirando una pantalla, pendientes de lo que nos pongan, pendientes de lo que entre de un sitio y de otro en la pantalla de nuestro ordenador, de nuestra tablet o de nuestro smartphone, de nuestro móvil, pues nos volvemos locos y perdemos coeficiente intelectual porque nos desconcentramos. Ahora, si utilizamos con un poquito de sentido común, ya no digo ni de conciencia, con un poquito de sentido común, el tener una inmensa biblioteca a nuestra disposición es maravilloso. Y a partir de ahí, con criterio, vamos sacando jugo de aquello que en conciencia y en sentido común corresponde y nos toca. Creo que es tan elemental, creo que es tan simple. Lo que no podemos estar como bobos, pendientes de lo que nos vaya llegando. Tenemos que tener criterio y ese criterio también pasa por lo que decíamos antes, una mirada interior, una vida a un ritmo que no vayamos con la lengua fuera para poder tener esta capacidad de selección y para poder tener criterio. Y para poder tener criterio, Emilio, tú hablabas antes de ese ruido, ¿no? Del ruido que hay, que tiene que ver, por ejemplo, con pues, la confusión sexual. Yo a veces, pocas, porque eso es una olla de grillos, pero a veces me meto en Twitter y veo que se inventan tantas cosas, tantas palabras, tantos palabras, que si... Y aquí no quiero que se entienda ningún tipo de ideología y nada. Sabes que este programa es libre de ideología. Simplemente yo hablo de cosas que ahí me chocan un poco, quizá me choca también, quizá porque tengo una edad, ¿no? Pero cuando se habla, ¿no? De transgénero, género fluido. Claro, llega un momento que a veces incluso puedes hablar con alguien o con un chavalín, una chavalina, y que no sepan muy bien qué son. Porque ahí están, por ejemplo, creo que es los de sexo, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero de sexo binario, ¿no? Que no saben si son hombres, si es un hombre o una mujer. Claro, hay mucha confusión sexual. Quizás que antes la había y no se veía. Y ahora lo que estamos haciendo es dar luz sobre aquello y se ve la confusión sexual que siempre ha habido. O si todo forma parte de un plan para tenernos confundidos. Emilio. Tú lo has expresado muy bien. Desde el punto de vista de lo que cada uno sexualmente, en todo, pero también en sexualidad, ¿no? Pueda sentir y pueda vivir, el mayor de los respetos y el derecho absoluto de cada uno a vivir su sexualidad como lo entienda oportuno, siempre lógicamente no dañando a los demás y con un respeto a los otros. Eso vaya por delante y sin ningún tipo de duda. Ahora bien, de lo que también tenemos que hablar es que desde el punto de vista de los que están generando miedo, inseguridad, incertidumbre, tensiones, conflictos, están muy interesados en todo lo que es lo artificial, es decir, lo que se aparta de lo real, todo lo que es artificial. Y hace ya mucho tiempo, ¿no?, que leí un artículo que en aquel momento me sobrecogió, la verdad, y es que dentro de esta agenda uno de los elementos fundamentales es la desaparición de la maternidad natural, para que la maternidad pase a ser artificial como manera, además, de introducir determinados componentes genético-biológicos en el feto gracias a esa maternidad artificial. Pues bien, la verdad es que en los últimos años lo que estamos viendo es un incremento impresionante de maternidad artificial. Y por supuesto que ¿quién soy yo para decirle a nadie cómo tiene que tener un hijo a aquellas personas que siendo del mismo sexo no pueden tener un hijo, el derecho que tienen a acudir a los procedimientos artificiales? Pero oye, ¿por qué no acudimos más a la adopción? Es decir, hay muchos niños y niñas en el mundo que están abandonados, que necesitan padres y madres, que los quieran, que los amen, ¿no? No acudir tanto a lo artificial. Y hay un dato también que creo que es importante y es que no podemos olvidar cómo esto trastoca los cimientos sociales y nos lleva a algo que sabemos cómo empieza pero no cómo termina. Y simplemente pongo un dato y termino, porque es un dato objetivo del Instituto Nacional de Estadística, en el caso de España, pero que es extrapolable a muchos países. En 1976, el 2% de los niños nacían fuera del matrimonio convencional, el 2% de los niños. Actualmente,
es la mitad, el 50% de los niños los que nacen fuera del matrimonio convencional. Y se sabe que de aquí al año 2025 la mayoría de los niños que nazcan en España y en muchos otros países nacerán fuera del matrimonio convencional. Esto yo no soy capaz, ni se me pasaría por la cabeza decir que sea bueno o que sea malo. Lo que no tengo ningún tipo de duda es que es un movimiento de cimientos que de esos de los que estamos hablando van a intentar a por todos los medios aprovecharlo en beneficio propio. Y volvemos aquí entonces al sentido común y a la consciencia, igual que antes hablábamos de las tecnologías. Por aquí vemos algún comentario de Tour de Tana en Twitch que dice: esa es la clave, dinamitar la maternidad y todo lo que conlleva de valores, respeto, transmisión de valores, cuidado, protección del niño y la familia. Bueno, es un poco también lo que nos decía el otro día Ramiro Calle sobre la sociedad, según él. Bueno, según él y según muchos. Vivimos una sociedad enferma, en una sociedad que vive desconectada de sí misma, una sociedad que, como bien definía Emilio, pues le falta ese anclaje interno, ese anclaje interior, y eso los hace realmente débiles. ¿En qué sentido? Frágiles, controlables, manipulables, domesticables. Estamos muy, muy domesticados. Por suerte, cada vez menos, ¿eh? Porque incluso recuerdo cuando hubo la crisis sanitaria, mucha gente que negaba muchas cosas o que nos trataban algunos como locos. Ahora parece que ya no nos miran como locos. Y dicen, hombre, pues quizá algo de razón tenían cuando denunciaban según qué cosas, ¿no? La cuestión es, Emilio, ¿qué hacer a partir de ahora? Este 2023, ¿no? Están las piezas, el puzzle, las canciones sonando, ¿no? Esas canciones que todos queremos, ¿no? Esto es como la radio, ¿no? Esto es como el reggaetón. Vamos a decirlo, esto es como el reggaetón, que al principio tú escuchas una música de reggaetón o las primeras canciones de reggaetón y eran abominaciones musicales, pero como están todo el día poniéndolos en la radio, pues al final hasta le coges el gustillo, te acaba gustando, ¿no? Porque somos así, somos animales de costumbres y cuando te meten algo todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche, al final te acaba gustando. ¿Por qué? Porque el roce hace el cariño. Así funcionamos, somos así, somos animales de costumbres, por lo tanto, quizá el primer paso, y esto tú y yo, Emilio, lo hemos hablado muchas veces en muchos programas, es desconectar, dejar de vivir alienados, pues estar más en contacto con la naturaleza, o ponerte a hablar con tu pareja o con tus hijos, o te vas a caminar a pasear con ellos y estar de tanto de pantallitas, que al final, y es que además se ve la legua, ¿eh? Es decir, cuando quieren crear un tema controvertido, un tema de interés polémico, enseguida saben cómo espolear las redes y como tú estás allí, pues se te lleva la vorágine de las redes y estás discutiendo por algo que ni te va, ni te viene, ni es importante para tu vida. Porque esto pasa, tú te metes en Twitter, por ejemplo, hay discusiones que dices, pero a ver, hijo mío, no tienes vida para estar perdiendo el tiempo discutiendo por algo o por alguien que ni te va ni te viene. Es que ni te va ni te viene, que no tiene nada que ver contigo, ni con tu realización personal, ni con tu felicidad, ni con tu plenitud. O sea, menos es más, Emilio, menos es más. Empezar a quitar cosas, vaciar, dejar de tener miedo al vacío, que quizá en el fondo los de arriba, estos que lo manejan todo, saben que el ser humano tiene un miedo al vacío. Por lo tanto, crean cosas precisamente para que no experimentemos nunca ese vacío, que es donde está la sabiduría. Porque todos los que alguna vez hemos tenido la suerte de experimentar ese vacío, sabemos que ahí es donde se produce la verdad, es donde conectas contigo. Hay algo, está el anclaje ese interior, en el vacío. Pero por eso no soportamos el vacío y tenemos que estar todo el día escuchando la radio o con el móvil o pendiente de la notificación de WhatsApp, si este me ha contestado o no me ha contestado, o pendiente de lo que diga la tertulia política de las 12 del mediodía porque se lo podré comentar en el bar, o voy a escuchar el programa de deportes por la noche porque si gana el Barça o no gana el Barça, me va la vida en ello. Cuando estamos hablando del ruido. El vacío, según la astrofísica, es el origen de la vida. Aquello que no tiene origen y es origen de todo lo originado, que nos dicen los postulados metafísicos espirituales, esos postulados nos hablan de un vacío. Y la astrofísica también nos habla de un vacío. Y la metafísica nos dice que la vibración del vacío, el verbo, genera lo que es el universo, lo que es la vida, y también la astrofísica nos está hablando de una fluctuación del vacío que da lugar a lo que es la inflación cósmica que provoca el Big Bang.
Quiero decir con esto que tanto la ciencia contemporánea más avanzada como las tradiciones espirituales más profundas ponen el dedo en la diana de ese vacío que posiblemente esté también dentro nuestro. En el ámbito oriental se le llama sunyata. Es algo, cuando hablamos de nuestro ser tiene un componente de vacío, en el sentido que tú también reflejabas ahora, de que no es algo que esté lleno de cosas, es algo que está ahí como permanentemente abierto a todo, pero que a su vez no se llena estando abierto a todo, sino que, como antes decíamos, puedes tener una habitación inmensa llena de libros, pero los libros no están en ti, los libros están fuera. Y tú vas acudiendo al libro y a la página que te interesa en función de tu estado de conciencia, de tu sentido común, de lo que te va interesando. Pero eso a su vez no te va originando una especie de atoramiento interno que te saque de esa virtualidad profunda que es el vacío, que es un yata. En definitiva, lo que quiero decir es que nosotros en nuestro ser somos quietud, somos paz, somos también felicidad, porque nuestro estado natural tiene esa felicidad. Y para mí, el secreto para cada instante del 2023, como lo ha sido hasta ahora, pero más todavía con este disc-jockey ya de canción en canción, es que nuestro movimiento en la vida, que tenemos que movernos por la paz, tenemos que movernos por la justicia, tenemos que movernos con compasión para paliar tanto sufrimiento. Claro que tenemos que movernos, pero tenemos que movernos de forma que nuestro movimiento no pierda el cordón umbilical con la quietud que somos. Es decir, que nuestro movimiento sea el resplandor de la quietud. Esto que pueden parecer palabras o que si se entienden como algo más que palabras pueden parecer cosas demasiado abstractas o incluso imposibles, no tienen nada de imposible. Es un compromiso con uno mismo de reconocimiento de lo que somos y de ir por la vida de instante en instante con la presencia de eso que somos. Y esto que siempre, siempre se nos ha enseñado por los sabios y sabias, ahora las circunstancias de la vida nos están gritando. Es un grito continuo, ya no es un susurro, es un grito continuo a que hagamos esta especie de conciliación con lo que somos para movernos por el mundo con ese cordón umbilical con relación a lo que realmente somos. Y en ese sentido también, y termino, le tenemos que estar agradecidos a tantas circunstancias de tensión, porque son una lección permanente, son una llamada constante a que demos un paso que tendríamos que haber dado hace mucho tiempo y mira por dónde ahora se está convirtiendo en imprescindible. Hablabas, Emilio, del transhumanismo, ¿no? Como otra de las piezas importantes de las canciones que está pinchando este disc jockey. El otro día precisamente yo hablaba de ello con mi hijo. Mi hijo que solo tiene 10 años, pero ya se puede hablar de muchos temas con él. Y hablábamos de la inmortalidad, ¿no? Y hablábamos de la muerte, de lo importante que es ser consciente de la muerte y de que esta vida termina, tenemos fecha de caducidad. Precisamente ser consciente de la muerte te hace estar más vivo, te hace sentirte más vivo y aprovechas más la vida porque sabes que llegará un momento que ya no estás. Y al menos esta experiencia sensorial, oye, pues la tienes que vivir, tienes que disfrutarla, ¿no? Tanto en el cielo como en la tierra, que están en el cielo pero también en la tierra. Bueno, pues yo precisamente hablaba de eso, hablaba de que, bueno, de que se ha creado un chip neuronal, el chip neuronal de Elon Musk, que forma parte de esta nueva tendencia, este movimiento que es el transhumanismo, que nos van a convertir en parte robots, parte personas y quizá, gracias entre comillas, a la nanotecnología, a esos elementos robóticos, a la inteligencia artificial, pues quién sabe si nuestra vida se puede alargar con buena calidad de vida e incluso si podemos aspirar a llegar a ser inmortales. Pero claro, mi hijo me decía, ya, pero entonces si somos inmortales, ya no nos sentiremos vivos, ¿no? Porque si somos inmortales y no vamos a morir nunca, pues vamos a pasar de todo, ¿no? Nos convertiremos en personas quizá un poco aburridas, que pasan por la vida, pero por cómo van a vivir toda la vida. Tiene el sentimiento, la sensación esa de inmortalidad o de olvidarnos de que la muerte está presente cuando la muerte es una gran maestra, ¿no? Claro, quizá el transhumanismo, una idea que subyace detrás del transhumanismo es hacernos olvidar esa idea para dejar de sentirnos vivos, de aprovechar la vida y ser aún más manipulables. No sé si lo he retorcido todo un poco, pero es lo No, que el no, otro día hablé con mi hijo. no la has retorcido, sino que la has expuesto claramente. Vamos a ver, en primer lugar,
inmortalidad desde el punto de vista físico no es posible. Es posible el alargamiento de vida, es decir, es posible que en lugar de 82 años, 84, que es la esperanza de vida actualmente, se conviertan en 120 o en 200 o en 250 años. No digo que eso no sea posible. Ahora bien, lo que es inverosímil es que eso sea posible para la humanidad en su conjunto. Es decir, con toda probabilidad, esa longevidad, como sucede actualmente en el mundo, cuando hablamos de los 82 años de esperanza de vida, esa es la esperanza de vida en determinados países, no en otros. Cuando hablamos de esa longevidad va a estar, sin ser inmortalidad, pero sí una longevidad, va a estar al alcance de unos pocos, no de la mayoría. Y precisamente va a ser un instrumento más de control, de alineación y de llevar a la gente a una situación permanente de tensión y de conflicto, porque no digamos ya si la gente o hay personas que son capaces de lo que sea por un puñado de dólares, como decía la película, por un puñado de euros, no digamos ya de lo que serán capaces cuando ahora, teniendo determinada capacidad económica, tú puedas vivir 10, 20 o 30 años más. No me quiero ni imaginar lo que eso puede conllevar, ¿verdad? Es ya la distopía a su máximo extremo, a su máximo grado. Pero dicho esto, vamos a ver, es que ya somos inmortales. No estamos en algo inmortal, pero ya somos inmortales. Y a partir de ahí, fíjate, la elección que tenemos. Siendo inmortales, que lo somos, estamos en algo que no es inmortal. Y yo quiero que aquello en lo que estoy no sea inmortal. ¿Por qué? Porque prefiero para mi crecimiento, para mi experiencia en consciencia, prefiero que lo que soy esté en Emilio, pero no esté en Emilio, más allá del tiempo que yo voluntariamente, como experiencia vital, como propósito de vida, necesite el coche Emilio. A partir de ahí lo que quiero es bajarme del coche Emilio para tener otra vida, para tener otra encarnación. Vete a saber si en un señor que se llama Alex o en una señora que se llama Carmen. Vete a saber en qué familia, en qué cultura, en qué punto de la geografía del planeta, para seguir experimentando, para seguir evolucionando en conciencia. Si a mí me dicen que mi ser va a tener que estar durante siglos y siglos en este tal Emilio, yo eso no lo quiero, Alex, porque constringe, restringe, encarcela la capacidad de mi ser de evolución en conciencia. Así que lo que tenemos que recordar es que somos inmortales y que además tenemos el privilegio de encarnar y desencarnar con coches distintos para sacarle a la vida, en definitiva, mucho más jugo en términos de conciencia. Emilio, ¿tú tienes la seguridad de que existe vida más allá de la muerte? No tengo ninguna duda, querido Alex, porque entre otras cosas he estado muerto, he tenido esa pequeña ventaja de estar muerto. Dicen los doctores que durante 2 horas, lo cual es una barbaridad, el 29 de noviembre del año 2010, y sé lo que es estar fuera del cuerpo, sé lo que es estar en el tránsito, sé lo que es encontrarte con seres de luz, sé lo que es encontrarte con esas almas maravillosas que vienen a recogerte para acompañarte a ese túnel de luz que da paso al plano de luz. Pero para mí, siendo esto importante, lo más importante para tener esa seguridad no es mi experiencia. Y mira que eso para mí, evidentemente, no para los demás, pero para mí es importantísima. Para mí lo más importante es que no conozco ningún sabio o sabia que merezca este calificativo a lo largo de la historia de la humanidad que no haya estado convencido que hay vida después de la muerte. No conozco ninguno, ¿eh? Cojo una enciclopedia inmensa y empiezo a repasar desde los primeros, desde Lao Tse, Parménides, Pitágoras, Platón, después me voy a Marco Aurelio, sigo por el Renacimiento, me meto en la filosofía del siglo XVIII y XIX, llego a Albert Einstein, por decir uno más contemporáneo, y todos han tenido clarísimos que hay vida después de la muerte. Una persona sabia no tiene duda de que hay vida después de la muerte. Es algo que se percibe, es algo que se siente. No es posible que en un universo de 13.800 millones de años, con una extensión de 90.000 millones de años luz, la vida sea un plis-plas, la economía del universo, que se sabe que es un universo que se rige por principios como el de economía, de orden natural, etcétera, etcétera, no es pensable que la vida aparezca y desaparezca como un plis-plas.
hay que ser serios y hay incluso que acudir a esta fuente de sabios y sabias para recordar plenamente esa inmortalidad que todos tenemos y no comernos ese caramelo, ese sucedáneo que nos quieren dar para que olvidemos nuestro auténtico ser. Mm, importante. Bueno, yo también, yo porque hago preguntas porque es mi trabajo, ¿no? Al fin y al cabo, mi trabajo y vocación, llamadlo como queráis. Yo sé que hay vida más allá de la muerte, ¿eh? Yo lo sé porque lo he experimentado, lo he vivido, incluso yo, y esto lo he explicado muchas veces en el programa, me he comunicado con mis seres difuntos, mis seres queridos ya difuntos, en sueños. Y no eran alucinaciones, porque en un sueño me avisaron de algo que me iba a pasar y me pasó. Entonces, bueno, hay otros mundos, pero están en este, ¿eh? Hay otros mundos, pero están en este. Uy, contigo nunca he hablado de esto, Emilio. ¿Tú crees que existen otras dimensiones, que nos visitan seres de otras dimensiones? Sin ningún tipo de dudas, Alex, sin ningún tipo de dudas. Hay seres de otras dimensiones que pertenecen al ámbito humanoide, humanoide, y hay seres de otras dimensiones, yo diría que son más inefables, que solemos denominar, por llamarlo de alguna forma, seres espirituales, que son en definitiva formas de vida de otras dimensiones. Y sí, no tengo ningún tipo de dudas de la existencia y además no descubro ningún secreto porque lo he compartido, que no, aunque no es un tema que hable con proliferación, de que he tenido comunicación y contacto con esos seres de otras dimensiones, tanto humanoides, como lo que denominamos extraterrestres, pero que están en niveles vibracionales de frecuencia mucho más alta con relación al plano humano y también con relación a seres de esos que denominamos espirituales. Esos seres, desde luego, si son de alta vibración, lo que nunca harán serán interferir, sino que lo que hacen es una labor de acompañamiento maravillosa, una labor que además yo invito a aquel que quiera de alguna forma gráfica el percibir qué tipo de acompañamiento nos realiza, que recuperemos una película de los años 70 que fue muy famosa en su momento, pero que esta sociedad de consumo ha ido dejando a un lado, que es la película titulada El cielo sobre Berlín. En ese cielo sobre Berlín hay ángeles, hay esos seres de otras dimensiones que están en el Berlín de la posguerra y la película narra muy bien cómo acompañan, qué forma tienen de hacerse presente, no interferir, pero dar un acompañamiento amoroso y una calidez en momentos concretos de nuestra vida. Y no tengo ningún tipo de dudas, Alex, de que esos seres existen y no solamente existen, sino que están aquí. Y siendo evolutivos, no interfieren. También los hay involutivos, que están a lo suyo intentando interferir todo lo posible. Hablemos de esos, de los que interfieren. ¿Qué son esos seres? Pues es Emilio. muy sencillo, en las tradiciones espirituales lo explican muy bien. Alex, cuando contemplamos lo que es la historia de la espiritualidad en la Madre Tierra y en la humanidad, nos encontramos que el ser humano tiene en su camino espiritual una última frontera. Es decir, tú vas evolucionando en conciencia, vas evolucionando en espiritualidad y hay como una última prueba, por decirlo de alguna forma. La última prueba, ¿cuál es? El orgullo, la soberbia. Esa es la última prueba. Y hay muchos en la historia y en el presente de la conciencia y de la espiritualidad. Hay hombres y mujeres que han tenido un camino espiritual muy importante, pero que hay un momento determinado, me expreso coloquialmente, que se lo han creído. Se han creído a alguien, se han creído por encima de los demás, se han creído que están como por una elevación que tú no tienes y marcan distancias y se consideran superiores a ti y a partir de ahí en su vida cotidiana van poniendo como trabas, se van poniendo una especie de altar, no te acerques a mí que tú me contaminas, ojo con los animales porque son una especie inferior que me pueden contaminar. Esa es la aprobación espiritual última que estas personas que estoy comentando no superan. Pues bien, en el ámbito de la espiritualidad de otras dimensiones, aunque aquí en el plano humano nos pueda parecer algo complicado, también en esas dimensiones cabe el riesgo de que haya seres espirituales que caigan en el orgullo, que caigan en la soberbia. Decía el sabio Sufi al-Halal en el siglo IX, Dios es yo y yo soy Dios si ceso de ser yo. Eso lo deberíamos tener clarísimo. Dios es yo y yo soy Dios en la medida en que cese de ser Emilio, en la medida en que cese de estar
aferrado al estar de Emilio, a mi personalidad, y me abra a lo que de verdad soy, se va produciendo esa especie de vuelta al hogar. Pues bien, en estos ámbitos espirituales, esta aprobación última a la que hago referencia conlleva que hay seres espirituales que caen en el engrimiento, en el orgullo y dicen que Dios es yo y yo soy Dios sin cesar de ser yo. Dios es yo y yo soy Dios sin cesar de ser Dios. Quieren jugar a ser dioses. A partir de ahí caen vibracionalmente. Son los famosos ángeles caídos, Alex. Caen vibracionalmente. Siguen siendo seres espirituales, porque si un ser humano mata a otro, se convierte en un asesino en serie, no deja de ser un ser humano, por muy psicópata que sea. Los seres espirituales que están ahí y en esa soberbia, en ese engreimiento, caen vibracionalmente, siguen siendo seres espirituales, pero desarrollan su vida, desarrollan su existencia en dimensiones de mayor gradación vibracional como es la nuestra. Y aquí los tenemos a nuestro entorno y quieren ejercer de Dios y que estemos adorándolos, que estemos obedeciéndolos. Y la élite tiene también que ver con esto, porque la élite hace ya tiempo que sabemos que tienen creencias espirituales y son de contenido satánico. Contenido satánico. O sea, ángeles caídos, demonios. Hay demonios que están entre nosotros. Sin ninguna duda, Alex. Y la élite, lo que denominamos élite, la plataforma Wikileaks fue maravillosa al respecto porque nos proporcionó miles, decenas de miles de correos electrónicos de gente cercana a esa élite y sabemos, gracias a esa plataforma, está publicado en periódicos normales, de prensa cotidiana. Esa plataforma nos alertó de que estas personas quedan entre ellos para rendir adoración, para rendir obediencia y rendir pretesía a figuras espirituales que tienen denominaciones muy antiguas, caldeas, sumerias, y que tienen que ver con lo que coloquialmente tú y yo llamamos demonio y llamamos Satanás. Ellos tienen sus creencias espirituales, no son ateos. Es un engaño el creer que la élite sea atea, agnóstica, no. Tienen creencias espirituales, lo que ocurre es que son creencias espirituales involutivas. Están al servicio de estos seres involutivos y ellos mismos quieren ejercer de Dios. Y por eso nos quieren tener bailando el reggaetón, como tú dices, porque nos quieren subordinados, nos quieren dominados, nos quieren que estemos permanentemente sometidos a su forma de ver la vida y a su forma de vivir la vida. Esto no es algo que diga Emilio, que diga yo. Hay un estudio de Harvard, lo podéis recuperar, buscarlo aquí en internet. Un estudio que se hizo ya creo que hace unos 10 años, cuando ya empezó la moda del reggaetón, etcétera, que aseguraba que las personas que escuchaban reggaetón, en esas personas disminuía su coeficiente intelectual. En cambio, quien escuchaba más pues, rock británico, Beatles, etcétera, parecía que aumentaba el coeficiente, aumentaba la concentración. Es decir, ¿qué hace el reggaetón o este tipo de música que ya pinchan en todas partes y que tú vas al Spotify y ves los temas más escuchados, no solo en España, en el mundo? En el mundo, incluso en el mercado anglosajón, son canciones en español de reggaetón. Claro, es que lo inunda todo y que conste que este es un programa, no es una diatriba contra el reggaetón, tú escucha la música que te dé la gana y baila con lo que quieras, ¿no? Hasta ahí podríamos llegar, oye, haced lo que os dé la gana con vuestra vida. Pero sí que es cierto que vivimos en una sociedad cada vez más infantil. Hostia, no, es que no quiero decir adjetivos, no quiero tampoco juzgar, pero sí más, no sé si tontorrona o fácil de manipular, fácil de controlar, más borrega quizá, o más aborregada, en que es muy fácil manipular a la masa. Había una película, no recuerdo el nombre ahora, que decía, el individuo no es idiota, la masa es idiota. Entonces nos están educando para que en masa compremos un producto, escuchemos una canción, y todo eso está planificado. Es decir, que a veces pensamos, las cosas son por azar, todo surge por azar, bueno, a veces sí, a veces no, pero replanteaos algunas cosas, que por eso hacemos estas entrevistas con personas excelentes, como es el caso de Emilio Carrillo, que nos hace cuestionar las cosas, ¿no? Y nos hace dar luz y decir, a ver, párate un momento, ¿qué es lo que yo estoy viendo realmente? ¿Es lo que me están diciendo? ¿Qué hay detrás? Realmente esto en el que yo estoy dedicando mi tiempo, incluso me estoy poniendo nervioso, me estoy enfadando, ¿esto tiene algún peso en mi vida real? No, no la tiene. Estamos en una sociedad infantilizada, Emilio. Una sociedad que no es adulta.
Y por ahí nos tienen cogidos. Sí, la palabra, este gran sabio que murió hace 7 años, si mi memoria no falla, llamado Zygmunt Bauman, el gran sociólogo polaco, entre otras cosas, premio Príncipe de Asturias aquí en España, él le puso a esta sociedad un calificativo que no es peyorativo, pero que es muy descriptivo: la sociedad líquida, líquida, una sociedad evanescente, una sociedad donde todo va muy rápido, nada es consistente, todo es enormemente efímero y, lo más importante, siempre estamos mirando hacia afuera. Ahora la mosca, ahora el mosquito, ahora el moscardón, ahora aquello, y vamos de una cosa en otra, perdiendo capacidad de concentración, perdiendo, por tanto, también coeficiente intelectual, y a partir de ahí absolutamente devorados por algo que nos termina superando por completo. Ante todo eso, volvemos como comenzamos. Ante todo eso, ¿qué es lo que corresponde? Pues nos paramos, respiramos, ¿no? Que es muy necesario de vez en cuando, respiramos e intentamos ordenar prioridades en nuestra vida, como tú decías. ¿Qué es lo realmente importante en nuestra vida? ¿Qué es el tesoro en nuestra vida? Porque lo que sea nuestro tesoro, decía Cristo Jesús, ahí estará nuestro corazón. ¿Qué es lo realmente importante en nuestra vida? Y ordenarlo. Y oye, si tú te das cuenta que lo que es importante en tu vida tiene mucho que ver con los que esos quieren que sea lo importante, repiénsatelo, ¿vale? No vaya a ser que te hayan comido tanto el coco que realmente las prioridades tuyas no sean las tuyas, sino las que ellos quieren que sean. Entonces yo creo que de vez en cuando, por ejemplo, este ciclo, ¿no? Cuando iniciamos un nuevo ciclo anual, es un buen momento para replantearnos cuáles son mis prioridades para este 2023, por dónde quiero que vaya mi vida, ¿no? E intentar que ese ir la vida sea una elección realmente mía y no sometida al criterio, no sometido a las influencias del disc-jockey de turno, del flautista de Hamelin de turno. Me parece genial que hagas esta reflexión, Emilio, porque estamos en ese punto ahora. Está empezando 2023. Y uno puede pensar, mira, han hecho conmigo lo que les ha dado la gana. Ya no, ya no. Quiero empezar a dar esos primeros pasos para desconectarme de la Matrix. Decimos la Matrix por emplear un símil, una metáfora que seguramente muchos sabemos, nos llena, ¿no? Nos llega. Aquí veíamos, por ejemplo, Joana Diarc, que es una espectadora habitual del programa, que ha comentado en el chat que quizá lo que hay que hacer es salir del modo automático, ¿no? Bueno, pues el primer paso sería ese, salir del modo automático. Emilio, ¿cuáles serían esos primeros pasos para que no hagan con nosotros lo que les dé la gana? Para empezar ya a crear nuestra realidad, tal y como la deseamos. Lo primero, tener tiempo, Alex, tener Bueno, eso tiempo. sí, eso sí. Lo primero, es decir, esto que está permanentemente en la boca, no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. No, pues lo primero es, oye, ten tiempo. Y eso tienes que mirar tu vida y tienes que ir podando tu agenda. No todas las cosas que tenemos en la agenda son imprescindibles, ¿sabes? Así que empieza a borrar cosas para tener tiempo. Y ese tiempo que tienes que ir consiguiendo, a ser posible un poquito cada día, o un poco, o un pocazo a lo largo de cada semana, utilízalo en algo que realmente te nutra a ti, que tenga que ver con tu alimento, el alimento del ser que eres. Y eso no son cosas complicadas, no tiene nada que ver con los centros comerciales, esto no se encuentra en ningún sitio que no sea precisamente en ti y en el contacto con otros seres vivos, tanto humanos como de la naturaleza. Yo haría una llamada muy importante al contacto con la naturaleza. Creo que es enormemente importante ese tiempo que vamos consiguiendo, dedicarlo a tener unos minutos, unos ratitos al día, a la semana, ¿no? De conexión con lo natural, de conexión con la montaña, con el parque, con el mar, los que los tenéis cerca, ¿no? Y también, oye, encuentros entre personas, pero no encuentros entre personas medidos por el reloj, no encuentro entre personas ya con un objetivo predefinido de ver una película o de hacer no sé cuánto, sino permitirnos, como tú y yo nos estamos permitiendo en estos momentos, acompañados de todas las personas que nos están acompañando, dialogar sin una agenda previa. Tú y yo hemos quedado aquí a compartir, hemos quedado a conversar, no hemos quedado para nada en concreto. Tú no me has dicho, Emilio, tenemos que hablar de no sé cuánto, ni yo te he dicho a ti, Alex. No, todo dejar que las cosas fluyan, que nos podamos comunicar, que podamos a abrirnos, ¿no? Y como tú y yo estamos haciendo aquí entre nosotros, dejarnos sentir y hacer sentir nuestro sentir
a los que están con nosotros, ¿no? Esa es la forma. Si es un disfrute, si es un gozo, si lo más maravilloso es que crecer, ser lo que somos, desconectar y desvincularnos del sistema, eso es un gozo, es un disfrute. Es empezar a descubrir que las cosas que tienen valor no tienen precio, que no valen euros, es que son gratis, tienen tanto valor que están fuera del cómputo monetario, ¿no? Cuando empezamos a descubrir todo esto, que ya nos lo dijo Machado en su famoso poema donde nos llama a que no confundamos valor y precio, cosas como esta es la que yo desde luego tengo muy presente en cada momento para este ciclo anual. Lo vengo intentando ya hace unos cuantos ciclos anuales, pero por supuesto que sigue siendo para mí una prioridad en este nuevo ciclo anual. Y lo que quieren ellos que sean para mí prioridades, tengo muy claro que tengo que irlo quitando de mí, tengo que irlo sacando, ¿no?, de mi mochila, tengo que irlo sacando como muebles de mi casa. Esos muebles ya no me interesan. Pero para eso hay que trabajar el criterio, trabajar esa intuición, bueno, más que trabajarla, darse cuenta de que lo tienes, ¿no? Es muy importante eso que ha dicho Emilio, buscar el tiempo. El tiempo lo tenemos, ¿eh? El tiempo lo tenemos. Yo ya sé la vida que nos hemos creado todos, porque yo soy el primero, ¿eh? Una vida, obviamente con obligaciones, responsabilidades, somos padres o tenemos que pagar hipotecas, vamos por aquí, por allá, como pollo sin cabeza. Muchas veces no tenemos tiempo a veces ni de comer y comemos fatal para poder atender a este cliente, al otro, y la vida es como es. Pero imaginaos por un momento, decimos, es que no tengo tiempo, ¿no? Por ejemplo, vete a dormir a las 10 de la noche y levántate a las 5 de la mañana. Aprovecha esas primeras horas de la mañana, a las 5 puede ser a las 6. En vez de quedarte mirando una película por la noche o escuchando la radio o lo que sea hasta las tantas, que no te puedes dormir, vete a dormir antes. Levántate antes y aprovecha el tiempo. Porque, Emilio, cuando alguien dice no tengo tiempo, yo creo que en realidad lo que está diciendo es no quiero tener ese tiempo. Porque tengo miedo a conectar conmigo. Tengo miedo al vacío. Tengo miedo a que de repente al escucharme oiga cosas que no me gusten. Imagínate que de repente me escucho y digo, joder, no me gusta la vida que llevo. Ni me gusta la persona con la que estoy. Ni me gusta el trabajo en el que estoy. Claro, eso te obliga a hacer cambios también en tu vida, te lleva a hacer cambios. Y tenemos un miedo a los cambios, Emilio. Virgencita, virgencita, no, esto es un refrán muy conocido aquí en España, Virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Es decir, tenemos mucho miedo a los cambios. Por eso yo creo que inconscientemente ya decimos, no tengo tiempo, no puedo. Quizás si quitáramos ese el no puedo y dijéramos, no quiero directamente, es que no puedo hacer eso, no puedo. No, no quieres. No tengo tiempo, no, no quiero tener el tiempo porque tengo miedo a escucharme y tengo miedo a los cambios. Ser honesto con uno mismo también, Emilio. Hay que ser honesto, dejar de engañarnos y ser honesto con uno mismo. Cuando uno dice, no tengo tiempo, no quieres tener el tiempo porque tienes miedo a los cambios que pueden pasar después. No lo sé, ¿eh? Yo por hablar. Pues sinceramente, Alex, creo que ha dado en la diana, o por lo menos en una de las dianas fundamentales. El ejemplo de educar mejor tu descanso es un buen ejemplo al respecto. Es decir, ¿por qué tenemos que acostarnos a las tantas? Muchas veces perdiendo el tiempo, nunca mejor dicho. Es decir, porque estás tan cansado que te cuesta hasta trabajo levantarte del sofá y dejar de ver la televisión de lo cansado que estás. Pues levántate del sofá, acuéstate un poquito antes y aprovecha para levantarte también un poquito antes. En esa hora maravillosa, esas 6 de la mañana, 5:30, 6:30, donde la naturaleza está también ya empezando a despertar y ahí se viven experiencias. Ahí el silencio es de un fructífero, es un silencio creador, es un vacío silencio creador de una dimensión espectacular. Y desde luego, perder el miedo a lo que surja de ahí. Tú lo has dicho muy bien, podemos tener miedo porque puede ser que si tengo tiempo, si me abro, si por la mañana me levanto y me levanto con tiempo suficiente como para estar en silencio conmigo mismo, a ver qué es lo que va a pasar, a ver esa voz interior qué es lo que me va a decir, porque puede que digan cosas que yo no quiero escuchar. Pues bien, perdamos el miedo a eso, porque cuando nos damos cuenta de que la persona con la que estás ya no quieres estar, pongamos por caso, o el trabajo que tienes es un trabajo que ya no quiere tener, pongamos por caso,
o tal cosa de tu vida no quieres que siga estando en tu vida, lo más maravilloso, eso ya lo enseñaron los viejos, los antiguos sabios y sabias, con la expresión la nariz vertical que decía el maestro Dogen, que nació en el año 1200, lo más importante es que cuando te das cuenta, el hecho de darte cuenta pone en marcha el cambio. Es decir, tú ya no tienes que hacer nada, entre comillas, es decir, no te propongas nada mentalmente. Cuando tú te das cuenta, esto no es, esto no es, esto no es, ya has puesto en marcha el mecanismo para que las cosas sean distintas. Por la mentalidad del esfuerzo que tenemos, podemos pensar que cuando nos damos cuenta de que esto no es, ahora tengo que construir lo que sustituya lo que no es. No, no, no. La toma de conciencia sobre lo que no es pone en marcha lo que es. La toma de conciencia sobre lo que en tu vida está en desarmonía pone en marcha la llegada a tu vida de lo que es la armonía. Esto pueden parecer palabras, pero no son palabras, son experiencias reales que yo atestiguo, yo di mi testimonio conmigo mismo y a lo largo de la historia en el momento presente hay multitud de personas que son testigos de esto. Pero por favor, no llames mañana a lo que es miedo. No llames ya lo haré mañana a lo que no haces ahora porque tienes miedo, porque entonces se pierde la magia de la nariz vertical. No tomas conciencia porque en lugar de decir, oye, yo esto no lo quiero para mi vida, pero tengo miedo de dejarlo. Bueno, porque tengo miedo del cambio, como tú dices. Que no te preocupes. Tú toma conciencia, oye esa voz, permite que esa voz salga y a partir de que la escuche, todo el mecanismo, de una forma auténticamente maravillosa, se pone en marcha. Emilio, como siempre un placer charlar contigo. Creo que hoy hemos dado algunas claves, bueno, unas cuantas, para que este 2023 sea un año magnífico para todos nosotros. Saliendo del modo automático, cogiendo las riendas de tu vida, dejando de seguir a la masa. Deja de seguir a los borregos. Tú no has nacido para ser un borrego. Tú no eres un cordero, eres un león. Pues empieza a actuar como tal. Silencio. Busca espacio, busca tiempo, conexión con la naturaleza. Bueno, es que repásate esta entrevista con Emilio. Porque no solo es lo que dice Emilio, sino la energía que emana de esta conversación, que estoy seguro que a muchos de vosotros, como de hecho ya estáis diciendo en el chat, os está llegando y os está cambiando, sanando. Me encanta, me encanta. Emilio, muchas gracias por estar aquí en Alex Comunica y te deseo mucha suerte como siempre, mucha salud y que tengas mucho tiempo para disfrutar del amor, de todo, de la vida, de los viajes, que disfrutes de la vida, como tiene que Lo ser. mismo te deseo a ti y a todos tus amigos y amigas. Mucha paz y muchas bendiciones. Gracias, Emilio.